Arquitectura high-tech, o también llamada modernismo tardío, o expresionismo estructural. La arquitectura high-tech es una nueva corriente que trata de un nuevo estilo arquitectónico que combina la arquitectura con la tecnología de alta calidad. Tiene como finalidad plasmar en todos los diseños y fabricaciones una apariencia industrial. Emplea para ello recursos propios de la industria plasmados en techos, muros y suelos. Con esta tendencia lo que se busca es sobrepasar a la arquitectura moderna. Surge en los años 70 como la evolución del modernismo precedente. La arquitectura moderna había generado una gran cantidad de edificaciones en donde la preocupación por lograr construcciones económicas, sobre todo cuando eran elaboradas de modo estándar, culminó en edificios de baja calidad y de aspecto monótono. En todo el mundo, muchos de los desarrollos urbanos de este estilo fueron un fracaso, ya que en la práctica se convirtieron en espacios marginados. Ante esta realidad, se empieza a reinterpretar algunos aspectos del modernismo, buscando incorporar en los diseños de los edificios las nuevas técnicas y materiales que surgían en época donde la innovación tecnológica estaba en su auge. El desarrollo de la tecnología militar, la carrera espacial y la llegada del hombre a la luna dieron una mirada positiva a la tecnología que se veía como un posible vehículo de la próxima salvación humana. De hecho, ese estilo también toma diferentes elementos del movimiento metabolista de los años 60, en donde se tenía una visión futurista que incluso llegaban a pensar en ciudades de ciencia ficción. Características de la arquitectura high-tech. Este tipo de arquitectura tiene características que han ido cambiando con el tiempo, entre las que se pueden mencionar la utilización y exposición de materiales industrializados. Por ejemplo, casas con paredes elaboradas con vidrio y acero son comunes en este estilo. Por lo tanto, los materiales son protagonistas principales de ese movimiento arquitectónico. Surge el movimiento posmodernista con la influencia de la arquitectura racionalista. El diseño interior que emplea objetos familiares industrializados, como por ejemplo recipientes industriales que se transforman en jarrones para colocar unas flores. Fundamenta en algunos temas de la arquitectura moderna, pero reformando y reelaborando su propia identidad en base a las tendencias actuales. También tiene fachadas en aspecto metálico y brillante como vidrio. Principales exponentes son los arquitectos Renzo Piano y Richard George. El uso también de las energías alternativas como consecuencia de la crisis de los 90 del petróleo. Como referente podemos hablar del Centro Georges Pompidou, una de las primeras construcciones de la arquitectura high-tech. Este está ubicado en París, esbozado por los arquitectos Richard George y Renzo Piano, inaugurado en el año 1977. Está apuesta por el brutalismo externo, pudiéndose observar cómo la estructura roba el protagonismo a la piel del edificio, que queda en segundo plano, utilizando materiales tecnológicos antes mencionados, tales como el vidrio, el acero inoxidable y piezas de garbete, dándole protagonismo a los ductos de ventilación, climatización, los sistemas de iluminación, los ascensores a la vista y también las escaleras y conductos. Por otro lado, tenemos el movimiento metabolista en arquitectura, siendo este una corriente arquitectónica contemporánea conformada por un grupo de arquitectos japoneses y urbanistas unidos bajo el nombre de los metabolistas, unidos por Kenzo Tange, quien fue un arquitecto y urbanista japonés que estuvo vinculado con los movimientos modernos y el mismo metabolismo. Este fue fundado en el año 1959. Tenían una idea de la ciudad del futuro habitada por una sociedad masificada caracterizada por grandes escalas, estructuras flexibles y extensibles como un crecimiento similar a un elemento orgánico. Fueron influidos por las ideas y los dibujos de Archigram. Su origen fue después de las décadas siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial, puesto que estos representaron para la arquitectura un periodo de investigación y creatividad importante, con la mirada de los arquitectos centradas en la construcción de las ciudades completas, y como consecuencia del desfase entre las problemáticas sociales y la respuesta de la arquitectura y el urbanismo. Surgieron movimientos como el Archigram, el metabolismo, el funcionalismo y el posmodernismo, que buscaban repensar la ciudad y los procesos que en ella ocurren, y la manera en la que estos deben ser concebidas y diseñadas. Japón, al igual que muchos otros países, se enfrentaba a ciudades desiertas o casi completamente destruidas que debían de ser reconstruidas desde cero, con una nueva y frágil democracia impuesta por Occidente. Un grupo de arquitectos planteó una visión radicalmente distinta y se autodenominaron metabolistas. El grupo de arquitectos japoneses compuestos por Kisho Kurokawa, Kiyonori Kikutake, Fumihiko Maki, Masato Otaka y Kenzo Tange
entre otros, lograría reposicionar la figura del arquitecto en el centro de las conversaciones y presentaría en 1960 el Manifiesto Metabolismo, propuestas para un nuevo urbanismo, durante el Congreso Mundial del Diseño. Los fundamentos del metabolismo se basan en los puntos de la impermanencia, puesto que según el metabolismo, todo tiene un ciclo de vida útil, siendo eso un reflejo de la propia vida, significando que nada es definitivo, que todo es concluyente, tomando de esta manera su propio nombre, metabolismo, como aquel proceso orgánico de la vida. La materialidad. Sus obras se presentan a través de materiales principales como son la madera y el hormigón, estos siendo influenciados por el movimiento brutalista de Le Corbusier. Otro punto es la receptividad. En otras palabras, para ellos es copiar o imitar. Y aunque en Occidente se tiene un mal estigma sobre eso, en Japón no es así, pues se habla de tomar algo que ya existe y transformarlo en algo mejor, sin dejar sus enseñanzas completamente aparte. Un ejemplo bien conocido de metabolismo en arquitectura es la torre cápsula Nakagin de Kisho Kurokawa, en Tokio. Más de 100 unidades de cápsulas de células prefabricadas se atornillan individualmente en un solo eje de hormigón, como coles de Bruselas en un tallo, aunque la apariencia es más como un tallo de lavadoras de carga frontal. El edificio fue diseñado por el arquitecto y diseñador urbanista Kisho Kurokawa, pionero del movimiento metabolista, una corriente arquitectónica que ya mencionamos que nació en el año 1960, que insistía que la idea del edificio como algo dinámico y adaptable a un paisaje urbano futuro en estado de cambio rápido y constante. Funcionaba como cubículos siendo residencias. Desde el exterior, la torre tiene el aspecto de varias lavadoras amontonadas. Está formada por 2 núcleos de hormigón, de 11 y 13 pisos de alto, sobre los que se han dispuesto cubículos desmontables, cada cubículo con una superficie de 10 metros cuadrados. Fue prefabricada en una nave industrial y a continuación se fijaron los núcleos de hormigón usando 4 pernos de alta resistencia. Estas cápsulas están equipadas con electrodomésticos básicos y un baño con el tamaño de aseo de un avión. El edificio se construyó en el año 1972 en solo 30 días. La visión de Kurokawa era que este edificio sería el amanecer de una nueva hora. Sin embargo, en su lugar, la Nagakin Capsule Tower se convirtió en una utopía jamás cumplida. Sin embargo, era demasiado caro reemplazar las cápsulas, planificadas para tener una vida útil de tan solo 25 años. La torre se eleva ahora como un anacronismo en medio de edificios más prácticos que han aparecido a su alrededor. Cuando Kurokawa falleció en el año 2007, los residentes, hartos del hormigón en ruinas y de las fugas de las tuberías, votaron para derribar su obra maestra y reemplazarla por un edificio de apartamentos convencional, un plan interrumpido por la crisis del año 2008. Algunos inquilinos se han mudado o han convertido sus cápsulas en oficinas, mientras que otros han optado por reformarlas y quedarse en vivienda única.